Cierto día, para agredir, un sujeto me preguntó qué pensaba del flan con dulce de leche. Con mucha altura le respondí: en alguna ocasión lo comeré para suicidarme, cuando esté cansada de la estupidez con mis contemporáneos, o quizá de la orden póstuma de servirlo en mis funerales como una broma final. Sé, no obstante, lo que pasó por la confidencia de una amiga. A ella pertenecerá, pues, la parte más interesante del relato que me propongo confiarles en una intimidad de memoria póstuma, ya que cada vez, con mayor probabilidad, cualquiera de mis travesías puede ser la última. Como comprenderás, me quedé helada, porque de inmediato pensé: este puto primero me mata a mí, y luego se mata a él. Todo con tal de darle un disgusto póstumo a Patricio Manuel. Se dice así, ¿no? Póstumo. Póstumo, pues, como punto de partida, porque el arte no es recorte de lo real, sino un modo de ver, y que no existe forma de lo informe. La verdadera legibilidad siempre es póstuma. Escribimos para los muertos y también para los pesquisas, porque ellos leen todo, registran todo. En el relato de los sueños, lo que transcribimos como diálogos o interpelaciones verbales de personajes que nos enfrentan suelen ser construcciones póstumas, donde se organizan palabras soñadas, recogidas de la banda sonora del sueño. Ante la proliferación de libros encontrados entre los papeles de famosos autores muertos, un grupo de escritores ha decidido ganarse la vida escribiendo novelas póstumas. Ahora yo llego a sospechar de toda la historia de la literatura. Quizá todo sea retrospectivo y póstumo. Borges nos dice que debemos volver al tema del autor de las descripciones de objetos materiales. Si uno deja un tema por mucho tiempo, dice, se vuelve póstumo y ya es imposible de escribir. Han pasado más de 2 años, casi 3, desde que empecé a escribir aquella novela luminosa, póstuma, inconclusa. Nadie le tenía más que él, ni en la vida, ni en los libros, a los honores póstumos y a los fastos funerarios. Pero soy yo, sin embargo, quien acaricia con mano previamente húmeda la cabellera de la antorcha, para impedir que la ceniza sea mi obra póstuma. Patricio. Otro aplauso, por favor. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del primer concurso de obra póstuma organizado por La Conjura, La Máquina Eterna y Revista Sintopía. Un concurso que aspira a recibir textos de autores muertos, no de manos de sus fantasmas, aunque ya hablaremos un poco sobre el tema al final, porque sé que muchos de ustedes vienen a la sesión de espiritismo. No de manos de sus fantasmas, decía, sino de manos de sus albaceas, o de sus herederos, o de tenedores de derecho en general que quieren preservar y cuidar y defender las obras de autores que por distintas razones, así hayan sido publicados en vida o no, dejaron papeles en cajones o olvidados en un disco de computadora. Por supuesto, pueden ser autores célebres, y no quiero olvidarme de dar crédito a los autores que acabamos de leer, o que mejor dicho, que Pedro Lebec y Mercedes Idoyaga acaban de leer, que fueron Alberto Leiseca, Leopoldo Lugones, Roberto Bolaño, Ricardo Piglia, Fogwill, Adolfo Bioy Casares, Mario Lebrero, Julio Cortázar y Osvaldo Lamborghini. No, decía, aspiramos solamente a recibir textos de autores consagrados, sino también los poemas que nuestra abuela garrapateaba en la cocina, o la novela de su vida que nuestro padre escribió, o también los ensayitos que nuestros hijos fueron produciendo en los primeros intentos. Así que primero déjenme contarles que ya están abiertas las inscripciones al concurso en la página web obrapostuma.com.ar. Ahí pueden leer las bases y condiciones.
y pueden, por supuesto, inscribir los materiales. Verán que el proceso es muy sencillo. Así que esperamos que poco a poco esos textos vayan llegando. Hay mucho tiempo, hasta el 15 de julio de 2026, cuando no nosotros, sino un jurado elegirá a el ganador o la ganadora, que por supuesto nos enterará, o no, quizá, insisto, por intermedio de ciertas maniobras de espiritismo, lleguen las noticias del otro lado. Decía entonces, no vamos a ser nosotros quien vamos a juzgar, así que les voy a pedir un aplauso para recibir a Agustina Pérez y Sonia Budazzi. También voy a invitar al escenario a Pedro Lebec para que me acompañe. Bueno, bienvenidas. Están súper bien. Así como dimos crédito recién... Pase, maestro. Perdón, por favor. Querido de cables. Como dimos crédito recién a las lecturas que produjimos, me gustaría leerles una mini bio de las juradas. Agustina Pérez es licenciada en Letras, máster en Estudios Literarios Americanos y doctora en Teoría Comparada de las Artes. Desde hace más de una década investiga la obra de Osvaldo Lamborghini. Trabajó en la edición de libros de Lamborghini, Milita Molina, Alfredo Prior, entre otros, y publicó los escritos Nala, Arenal, Caperucita, Lecciones para los niños muertos de Bethlehem, digo bien, Krakenmare y Cenicienta. Si van a molestar, ¿no? Yo con cosas. Sonia Budazzi es escritora, periodista y docente universitaria, autora de Los domingos son para dormir, Animales de compañía, entre otros. Fue editora del sello Tamarisco y de Anfibia, colaboró en medios culturales como Eñe, Radar, Crisis y Brando. ¿Todo correcto? Sí, fui editora en otros, de Lenin fui editora de esa pesadilla. No están grabando, ¿no? O sea, oficialmente. A ver si podemos nosotros. Bueno, listo, entonces Sonia. Nada es oficial, todo es oficial. Todo es póstumo también. Todo póstumo, perfecto. Hoy no nos pudo acompañar Ricardo Trafache, que es el tercer jurado que en julio del año que viene tendrá la difícil misión de elegir a un ganador. Pero para empezar a conversar un poco, me gustaría que me cuenten por qué creen que es importante recuperar textos de autores muertos, si creen que es importante, porque quizá no lo sea, en cuyo caso sería muy bueno que sean jurados. Y por si quieren agarrar por otro lado, ¿por qué les parece importante la figura de la albacea? Sí, dale, sí. Bueno, buenas noches, gracias a todos por estar acá, habiendo tantos otros planes, muchos peores que estos. Y bueno, gracias a los organizadores por esta propuesta, que siempre lo que plantea la conjura a mí me parece, y no es porque sea obsecuente, estemos acá, me parece intrépido y ese es un gran valor. Incluso siendo algo que es grandísima la palabra contracultural, pero pensaba que el tema de la obra póstuma es como un poco ir como un pájaro carpintero en contra de las modas, en contra de la tendencia, en contra de cierta cosa que celebra demasiado la cuestión de la juventud per se, de los buenos jóvenes escritores, que también invita a subvertir nuestras lecturas contemporáneas sobre lo que está de moda o lo que es tendencia o los temas que palpitan hoy, para volver a cuestionarnos acerca de lo que es universal. También me parece que es una propuesta que apunta a replantearnos esta cuestión de la literatura como una carrera que tiene que ser productiva, ¿no? Como si fuéramos, no sé, productores de ganados de exportación, claro, de producir animales con cierta estirpe que pueda ser vendido a tal precio. Y todo el tema del éxito, ¿no? O sea, también eso me parece muy interesante, porque paradójicamente, siendo un premio,
va a tratar de evaluar gente que quizá no, textos que quizás no hayan sido premiados nunca, que quizá no hayan sido leídos más que por un pequeño círculo, si bien también se incluyen, digo, puede ser un autor ya o autora ya publicada y que de pronto hay textos que se nos escapan o que no hayan salido a la luz. Entonces me gusta esta idea de ir de que este premio va en contra a esa idea del progreso, del increyendo, del aumento de las publicaciones como una ganancia cuantitativa en términos que termina siendo como, bueno, vender tornillos. Bueno, la literatura es otra cosa y ya todos lo sabemos, pero esto me parece que es como un gestito, un guiño de ojo más radical en relación a eso. Así que bueno, no me quiero extender, te paso a vos. Bueno, les voy a aturdir porque yo grito. Si quieren puedo hablar sin micrófono, porque ahora hablo un tono normal, pero después empiezo a hablar y cualquier cosa, si tienen problemas en los oídos me avisan y puedo hablar sin esto y me van a escuchar igual. Estaba escuchando lo que decía Sonia y me acordé de una frase, nada que ver, del hijo de Charly García, que lo agarra un notero mientras cruza Santa Fe, en el medio de Santa Fe, en la avenida Santa Fe, y no sé qué le pregunta el notero, y él se da vuelta y le dice, la fama no es el éxito, y se va. O sea, una cosa muy random de YouTube, ¿no? Entonces esto de que... Miguel García. Miguel García, exactamente, sí, el mismo que viste calza. ¿A dónde estará? No sé, pero no sabemos ni siquiera si es póstumo ya. Porque entiendo que no. Entendemos que todavía no. Bueno, si no podría postular su obra. Bueno, hay algo de lo mortífero que ya está orbitando por aquí, ¿no? Como una pulsión de muerte. Porque también de esto de nada, Miguel García estaba cruzando la calle, lo paran en medio de la calle, pasan los autos, la fama no es el éxito. Y a lo que iba con esto, para retomar lo de Sonia, es el tema de qué concebimos hoy como novedad, ¿no? Que es algo muy viejo lo que estoy diciendo, porque ya lo decía Baudelaire. Baudelaire decía, existe la novedad, que es el 99,9% de los libros que se imprimen, y existe lo nuevo, que es las flores del mal, ¿no? En el momento muy controversial. Existe también, yo cuando me apareció me aparecieron los chicos con esta propuesta, primero no entendía qué era, y después cuando entendí, dije, claro, esto es como si nos diesen la oportunidad de descubrir un Lotramont, o sea, alguien que quedó en los papeles encajonado y que fue, porque hay distintos borrones, ¿no? Está el borrón que es casual, alguien que no se movió mucho en la cultura, que escribía en soledad, qué sé yo, casi nunca pasa, y que encuentra sus papeles póstumos, que es algo que este lugar va a dar pie, porque puede haber gente que escriba más allá de todo lo que se llama, no sé, yo no soy muy moderna, el fandom, o sea, que no lo haga por tener views ni esas cosas. Entonces, por un lado, está eso, puede aparecer un Lotramont, y también puede aparecer una Milita Molina, ¿no? Que es una escritora que, no solo porque era mi amiga, sino porque es verdad, la mejor escritora argentina hasta el momento del siglo XXI, estamos en el XXI, que murió en enero de este año, y murió con una obra que era espectacular, que a mí me la leía en su casa, y que bueno, claramente quedó inédita. Igual nada, yo no le conté a la basea de ella antes de este concurso, porque no sabía que estaba esa base de condición, que se podía. Pensé que no tenía que ser publicado los autores. Pero tampoco se lo voy a decir ahora, porque si no es obvio que ya saben a quién voy a votar, a quién voy a elegir, si soy jurado. Cualquier cosa que caiga de Milita Molina si gana ya va a ser mi culpa. Todo muy sospechoso. Es muy sospechoso. Pero digo, pueden estar estas dos corrientes, ¿no? Podemos tener un ilustre desconocido, alguien que haya sido borrado, y cuando digo borrado en general la gente la borra con saña, no es que se borra sola, o que, no sé, se olvidó de mandar el concurso, la rebotaron en 3 editoriales. Digo, hay un aparato cultural que es hegemónico y que dije, ¿qué hacemos? Como es lo mismo que el algoritmo, pero con la literatura, que se supone que es ese espacio de dos hablando en un castillo que dice Kafka. Bueno, es mentira. En realidad son 800.000 hablando con un megáfono, así como nosotros. Entonces me parece que ese es el valor de esto, ¿no? Poder correrse un poquito de ahí, de lo que está como dictado por el mercado, por
intereses culturales, políticos, económicos o lo que sea. Muy bien. Bueno, yo quería llevarlas a la figura del albacea, quería saber qué piensan, hasta dónde puede llegar una albacea, qué puede hacer con la obra, ¿no? que queda como, bueno, bajo su, no quiero decir poder, pero bajo su cuidado. ¿Qué piensan de la figura del albacea en este caso? No, por favor, así cansa. Bueno, la cuestión es como arbitraria, como cualquier relación humana, y más en estas cuestiones que se vinculan entre lo afectivo, el vínculo intelectual, que tiene que ver con lo afectivo en general en estos casos, y después la propia revancha, ¿no? Con esta consigna de la obra póstuma me recordé que hace tiempo se publicó acá en Argentina, se reeditaron los diarios de John Cheever, que el albacea era su hijo, y que en teoría Cheever no dejó nada escrito de que se podían publicar sus diarios, pero el hijo dijo, no, a mí me lo contó. Inchequeable, o sea, inchequeable, pero menos mal, o sea, los diarios de Cheever, perdón la autorreferencialidad, pero es de esos libros que uno tiene como si fuera un manual cuando no podés escribir, cuando estás trabada, cuando estás angustiada, cuando estás contenta, y si lo agarro, abro en cualquier página y me ilumina algo y me hace sentir que no estoy tan loca, pero al mismo tiempo como nunca voy a poder escribir así, porque este señor escribía así tan hermosamente y nos hacía retumbar la cabeza hacia nuevos horizontes de pensamientos y emociones en un diario, más allá de lo que escribía en su obra de ficción en teoría más trabajada, ¿no? Entonces agradeces eso, pero después están las cartas que él escribe. Y cuando era editora de Denier y se reeditó todo esto por Penguin, unos volúmenes así, eran los cuentos completos, las cartas que se publicaban, tengo entendido, por primera vez en español, y los diarios que ya estaban publicados por MC. Las leo y hablo con la escritora Bettina, y crítica literaria que admiro, Bettina González, y ella escribe un texto sobre las cartas. Y un poco coincidimos en esta visión de que había una suerte de revanchismo de este albaceas, de que cada carta la tenía que comentar como para hablar un poquito mal de su padre. Porque claro, ella en los diarios, el padre, Cheever, había dado cuenta de su homosexualidad y al mismo tiempo vivía con su mujer, de su alcoholismo, de bueno, toda una serie de contradicciones bellísimamente y tortuosamente contadas en el diario, pero en las cartas es como peor porque lo cuenta hacia un otro, como bueno, me gusta tal varón, mientras le estoy llevando el desayuno a la cama a mi esposa. Y esto lo ve el hijo. Entonces hace como un hincapié ahí que decir, bueno, para tenerte de albacea mejor perderte que encontrarte. Entonces me parece que es un poder hermoso que, como todo don de superhéroe, lo podés usar para el bien o para el mal, y esto es como una gran responsabilidad. ¿Y quién es el albacea del albacea también? Claro. Bueno, yo estoy con las frases. El otro día estuvimos en el homenaje por los 40 años de la muerte de Osvaldo Lamborghini, cuya primera albacea fue César Aira, y luego cuando cumplió 18 años, o no sé cuándo, no sé la historia exacta, pero ahora es su hija, su única hija, Elvira Lamborghini. Y cuando terminó el encuentro, que fue muy lindo, yo dije algo muy desatinado, que no me lo acuerdo exactamente, pero voy a intentar repetirlo. Pero un amigo dijo la frase: hasta que no matemos un árbitro esto no se va a acabar, ¿no? Por todos los problemas que hay en el fútbol. Bueno, podríamos decir, hasta que no matemos una albacea, esto no se va a acabar. El albacea es una figura de poder, en general. Por eso yo lo decía, resaltando la figura de Elvira Lamborghini, que es una persona que está totalmente interesada en que la obra de su padre circule. Podría haber vendido por un montón de plata su archivo a Princeton o a Harvard o a donde quisiera, y decidió ganar 0 pesos y ponerlo a digitalizar en una universidad nacional.
un montón de cosas que había de su papá que ya no sabía ni qué eran. Firmamos un contrato y me dijo, todo lo que vos encuentres, publicar. Y ahí salió el libro Waldo Lamborghini inédito, que por otra parte está incompleto porque después aparecieron más cosas. Entonces ahí tenemos como una figura, una contrafigura de lo que suele ser, porque claro, para nosotros son autores, pero para otros es el hijo, es el papá. Entonces no es lo mismo que yo lea que Lamborghini estaba consumiendo y teniendo relaciones con 5 personas a la vez, a que lo lea su hija, o que lo lea como en una carta, como muy interesante el caso que mencionaba Sonia, ¿no? Esto de la doble faz. Por un lado el diario y por otro lado la carta, con el nivel de directo, ¿no? Entonces me parece que la gente que los albaceas que se presenten en este concurso van a ser como, ya van a estar bien ponderados por mí, porque se están animando a hacer algo que en general la gente no hace. No voy a dar nombres, porque si no voy a terminar quemada en una hoguera. Ay, no. Porque hay muchas hogueras. Hay muchas hogueras y creo que yo ya veo las llamas. Pero hay muchísimas obras de autores que nos gustan mucho a todos y que todos conocemos y que faltan publicar mucho porque los herederos no habilitan. Entonces la figura de la albacea, digo, es una figura complicada. Yo la entiendo por los dos lados. Por un lado que como lectora quiero leer, dámelo. Pero también entiendo, qué sé yo, si mi padre fuese Lamborghini quizás no quisiera que no lean las cosas, o si mi padre fuese Chiver. Entonces me parece que también hay que meter un poco de albacea en esa tensión, ¿no? Está entre la vida familiar y algo que escapa y que es la literatura universal o el arte o como lo quieras llamar, y cómo moverse en ese terreno. Que además por lo general la literatura ni siquiera es plata, ¿no? O sea, por lo general. Por suerte, no sé por qué digo por suerte, pero... No, es afinidad por el arte, más que por el negocio, como lo que vienen diciendo. Les quería preguntar por su propia obra, pensando en la posteridad, suena un poco feo decirlo, pero su obra póstuma, ¿lo han pensado? Cuando se aproxime ese final, ¿qué pasa con su obra no publicada? ¿Han pensado en eso? Bueno, sí, yo justo la semana pasada le mandé un mensaje a un amigo y le dije, che, ¿por qué no hacemos esto? Escribamos mi testamento, porque él está estudiando para ser abogado. Y me dice, ¿pero no es un poco fúnebre que escribamos tu testamento ahora? Y yo le dije, y nada, escribámoslo. Porque yo quiero que vos me albaceas. Le dije, yo te dejo la clave de mi celular y de mi computadora, y ahí vos te vas a saber ubicar. Entonces, Lamborghini decía, y era verdad, ¿no? Porque Lamborghini se va en 1981 a España y no sale más de Barcelona, de la casa que vive con Haramuk hasta que se muere. O sea, entra, una vez se mudan, o sea, se había caminado 7 cuadras, pero no salía literalmente a la calle. Esto es cierto, o sea, está totalmente chequeado. 5 años en una cama o en una cocina, trabajando ahí. Y claramente era póstumo, porque dejó de mandarse cartas con Aira, con los Libertela, con todos, cortó toda comunicación con Argentina, y bueno, no lo digo yo, lo dice él, hay una obra de teatro que justamente fue el viernes la última función, que se llama Waldo Lamborghini Horas Completas, que empieza con una de estas frases, ¿no? Estoy inventando un autor que no existe, un autor póstumo, dice Lamborghini, ¿no? Entonces, sí, yo quiero tener una albacea, que sea una albacea de confianza. Y que haga cualquier cosa, porque total ya hago cualquier cosa ahora. Entonces, lo que hagan después no me influye mucho. Pero sí me parece que no puede quedar en manos de mi mamá. Eso no. No, genial todo lo que contaste. Yo apenas puedo como transcurrir el presente, entonces se me hace un desquicio. Tengo un amigo escritor a quien admiro un montón y hace un tiempito me dijo, necesito hablar con vos. No sé, está bien de salud, es joven, hegemónico, o sea, es todo lo que la sociedad quiere y sus textos son maravillosos y se publican. Y me dijo, quiero que seas mi albacea. ¿Tú qué? ¿Viste? Como, y digo, ¿cómo está pensando este pibe? Es joven. Bueno, no estaría haciendo mi caso. Y me lleva a pensar también esta cuestión de los propios relatos que uno se hace a sí mismo, de lo que te puede embellecer la muerte y lo que no. Está el caso de Kennedy O'Toole y la conjura de los necios, que
es una novela que, bueno, en español está por anagrama, en las traducciones que ya sabemos que son arrogas de anagrama, pero había circulado, yo estuve muchos años convencida de que el autor había sido rechazado por muchas editoriales y que finalmente se suicidó en parte, bueno, esas cuestiones que se simplifican por este motivo, por no ser reconocido como autor. Y después era mentira, era la madre tremenda que quería, digamos, buscar en la opinión, es opinión, no dato, cierto protagonismo que instaló ese rumor, cuando en realidad él sí había sido respondido por un editor que le hizo algunas correcciones y él no quería tomarlas, pero bueno, también está esta cosa de quién lavará la cara de la trayectoria chiquita, pequeña, biográfica, aunque sea, de cada uno. Pero bueno, me dejan en la inquietud. Igual creo que sería muy mala yo si Jara, pues soy muy desorganizada con mis escritos, digamos. O sea, tengo 3 carpetas que dicen novela 2025, 2024, novela 2025, punto. O sea, bueno, espero no hacerle tan tortuosa la posteridad a nadie y aprender a ser más organizado. Tener un asistente en vida, eso hay que hacer. Hay que tener un asistente en vida. Excelente. Hablando de... que se ocupe de que no tenga regalías a que tenga regalías. Exacto. Hablando de inquietud y de terrores, nos preguntábamos, para empezar a dar paso al espiritismo, si ustedes tuvieron experiencias paranormales, encuentros con fantasmas, si han jugado el juego de la copa, por ejemplo, un clásico juego de la adolescencia. ¿Alguien acá no jugó al juego de la copa? Que levante la mano. 1, 2, 3, 4. Soy una persona temerosa. Bueno, mitad y mitad, ¿eh? Sí, yo sí rejugué al juego de la copa. Madrugadas enteras durante la adolescencia, hasta que dije no va más. ¿Por qué? ¿Qué te encontraste? Que es verdad. Suceden las cosas. Podemos tener la explicación más de la neurociencia, como por ejemplo yo les digo una cosa, que les estoy haciendo un hallazgo que yo leí tengo muchos años, en la revista Villiquen, que si agarras un hilo y le pegas una moneda y decís sí, no, te gira para un lado la moneda. ¿Me explico? Como un hilito, como un péndulo. Y si decís que no, te gira para el otro lado. O sea, solo pensarlo, o sea, se ve que hay una conexión entre el cerebro y la sensibilidad de las fibras de las yemas de los dedos. ¿Puede suceder lo mismo en el juego de la copa? Puede suceder. Pero bueno, lo interesante es que la comunicación se da más complejamente a través de palabras, de lenguajes, y no quiero jugar más. Hay un escritor muy genial y que está vivo, cosa rara, que sea genial y que esté vivo, que se llama Cristino Bogado, que es de Paraguay y hace unas cosas con el lenguaje que son extraordinarias. Y bueno, el otro día de la nada, no entiendo por qué, creó un grupo como con 70 personas que no nos conocíamos, le puso un nombre rarísimo y no sé qué hacemos ahí, todos, pero hoy precisamente estábamos hablando en ese grupo en el que yo conozco a Cristino, pero no sé quiénes son, hay como 70 personas, o sea, no sé quiénes son, con alguna, bueno, ahora yo pedí que metan un amigo mío, que quiero que se llame Albacea, ¿no? Que lo quiero cerca, pero después es como realmente muy raro, porque se dan conversaciones todas sobre cuestiones de arte, pero de gente que quizás está en otro continente o que habla otro idioma. El otro día estuvimos en una lectura a favor de Palestina, por ejemplo, por ese grupo, con gente de no sé, de República Checa, o sea, una lectura mundial que se hizo, todo por ese grupo. Bueno, en ese grupo yo hoy les pregunté si ellos creían que existían fuerzas del mal, o del bien, cualquier tipo, que sean externas a uno mismo, porque ya lo dijo Freud, ¿no? Tenemos la pulsión de muerte, la pulsión de vida, están ahí, somos tanáticos, el lobo bueno, el lobo malo, sí, ya se sabe, ¿no? Pero el tema es que hay algo que está fuera de nosotros,
y que empuja o sopla como un viento, un elán, para abajo de un auto o para arriba de un penthouse, pero sin tirarte, sino viviendo ahí. No sé qué es peor, de que choque un auto vivir en Puerto Madero. Pero bueno. Prefiero vivir en Puerto Madero. Respecto a la pregunta, entonces, para mí, si pregunté eso, porque es obvio, ¿no? El que pregunta ya está perdido, dice Lamborghini. Si yo lo pregunté, porque yo creo que sí. Para mí existen esas fuerzas. Y en lo que respecta a si he tenido en lo concreto alguna demostración de eso, más allá de toda mi vida, que es una demostración constante de que hay fuerzas del mal operando, una vez hablando por teléfono con René Cuellar, una artista impresionante de Ditela, otra borrada pero tachada así con lapicera por la gente que la borró, porque era una artista espectacular. Se la recuerda, cuando se la recuerda, por haber sido la mujer de Mazota, o por haber estado con los Pato Lamborghini, o porque Alejandra Pizarnik le mandaba cartas. Bueno, nada, muy, muy hermosa, muy femme fatal, pero la verdad es que era una super artista. Y también se la considera falsificadora, cosa que era, pero no era. Bueno, nada, otra que debería, pero yo he hablado con la obra de ella está muy perdida, es muy difícil. Yo estoy intentando recuperar de algún modo, no solamente yo, también Matías Raya, Federico Barea, estamos intentando recuperar esa obra, pero estaba mandada a hacer para deshacerse, ¿no? Estábamos hablando con René Cuellar, que para esa época, yo nunca la conocí personalmente, solo por teléfono, ya debía tener como cerca de 90 años, entre 85 y 90 años, me hablaba por teléfono 10 horas, yo no podía contar para ir al baño, yo no sabía cómo hacía. Es una mujer que realmente tenía esa edad, porque era ella. La vitalidad de 85 años, y ella me decía muy, muy mala. A mí nadie, nunca jamás, me cortó el teléfono. Siempre, o sea, como lo dije al revés, siempre me cortan el teléfono a mí, me decía ella. Nunca puedo cortar yo, porque claro, no una sacada. Bueno, en esas charlas de 10 horas, una vez hicimos una conversación. Yo con el teléfono del celular, la llamé a su teléfono de línea, puse el altavoz, abrí Google Meet, nos conectamos con un escritor argentino de cuyo nombre no quisiera acordarme, y empezamos a hablar entre los tres de Osvaldo Lamborghini, y empezamos a hablar de estas cosas. Y se empezó a escuchar en la línea una voz de hombre que yo tenía el teléfono y lo grabé, y tengo la grabación, y después se la mandé a Matías Raya, y después perdí todo el teléfono porque me lo hackearon, pero se empezó a escuchar una voz de hombre, ininteligible, pero muy cavernosa, y después de eso, no decía, fue como habrá sido 3 segundos, y después de eso empezó a repetirse un código, tipo codiguito, como un morse, que se repitió durante 1 hora, y eso lo tengo grabado, o sea, y es un código que, decimos, che, por Dios, necesitamos descifrar esto, por eso se lo mandé a Matías Raya. Y bueno, eso fue el encuentro más cercano con lo extraño que tuve. Como ven, las obras estarán bien jugadas por... Bien jugadas. Y bien jugadas también. Les quiero agradecer por haberse acercado, por haber pensado un rato con nosotros. Estamos muy contentos con que estén jugando los textos que ya pronto llegarán, justo junto con Ricardo Trafache, que quizás ya pronto llegue también, no creo, pero lo seguimos esperando. Vive cerca. Así que las vamos a despedir con un aplauso a Agustín Pérez. Y hablando de lo póstumo, una de las últimas revistas impresas, que vamos a ver cuántos sobreviven, esta es la de Chile. No, porque ahora hay algunas nuevas que la revitalizan. Como revista Sintopía. Hablando de revista Sintopía, Lebec, te voy a pedir que vayas a buscar arriba el caldero que muchos de ustedes fueron llenando con preguntas para hacerle a un escritor o una escritora póstuma, porque es el momento de que si son sensibles, si tú aceptas... muchas gracias. Qué noche, Lebec, ¿eh? Increíble e inolvidable. Es el momento, les decía, por el que quizá muchos y muchas hayan venido, porque
seguramente va a habilitar, esto lo sabemos desde el principio, una mínima invocación, ¿no? Una mínima conjura para... una mínima conjura para, bueno, avivar un poco las almas, ¿no? Nosotros teníamos una espiritista de renombre contratada para venir hoy, pero la espiritista tuvo un problema de salud y quedó muda. Así que tuvimos que buscar un reemplazo, con tanta mala suerte que el don de este personaje, al que vamos a recibir con un aplauso, es comunicarse con los muertos a través del mutismo. No habla. Voy a pedir un aplauso, por favor, entonces, para Harry Mudini. ¿Qué tal el viaje? Bien, vengo justo de la República Dominicana. ¿Qué pasaba ahí? No, una sesión de espiritismo, una convención de espiritistas de todo el mundo, ¿no? Qué calor que hace en Argentina. Y de República Dominicana, ni te cuento. ¿Y sigue la gira? Sigue. Tengo muy poco tiempo, tengo 15 minutos, bueno, más o menos, así que nada. Va a tomar menos que eso. ¿Qué trae ahí Mudini? ¿Va a entrar a la casa de mano a mano? Más o menos. Tengo varios libros y tengo mis artículos con los que voy a conjurar muertos. Bien, dígame qué necesita y dispondremos. Haga tranquilo. Vale. Perdón, estoy un poco apurado. Mientras les recuerdo que el primer concurso de obra póstuma está ya abierto hasta el 15 de julio de 2026 y vamos a recibir epistolarios, diarios íntimos, novelas por supuesto, cuentos con un mínimo de 30 páginas y un máximo de 200. Pueden inscribirse en obrapóstuma.com.ar. ¿Está listo, Mudini? Estamos casi listos. Necesito un ayudante, una persona que me pueda ayudar acá. A ver, puede ser... Tú estás bien. ¿Yo? Sí. Parece que estuviera guionado. Bueno, preparamos unas preguntas del público para una serie de escritores, no sabemos quiénes serán, por supuesto. ¿Tiene algún limitante o usted puede hablar con cualquier escritor muerto? Cualquier escritor muerto. Usted cante. Muy bien, dígame usted. No, por favor. Tomo una pregunta. Tome una pregunta. O el bolillero. Ojo. Para Alberto Laiseca. Salud. ¿Qué está tomando, Mudini? Esto es parte de... Es que no puedo revelar el ingrediente, pero es parte de la sesión de espiritismo, tranquilo. No es nada ilegal. ¿Puedo probar? Puedo probar. ¿Es ausenta? Es Gatorade. Es pobre. Pero vamos a ver, usted siempre boludea tanto en las sesiones de escritura. Pero que usted me está haciendo preguntas ridículas, amigo. Para Alberto Laiseca, entonces. Perfecto. ¿Qué opina de la muestra que la Biblioteca Nacional organizó para usted? Recuerden que hay una muestra en este momento sucediendo en la Biblioteca Nacional, gratuita, que pueden visitar cuando gusten, hasta alguna fecha próxima. ¿Qué hace, Mudini? Bueno, vino preparado. Pero perdón, tengo que entrar en el mutismo. Esto se llama psicomutismo, que algunos conocen mal como mudomancia o le ponen algunos nombres así extraños que no me... Herejes. Haga, Mudini, haga. Vale. Dice que está muy contento con la presentación de la Biblioteca Nacional, muy honrado. Pero que faltó flan. Faltó flan con dulce de leche, que es lo que dice acá en los Orias, ¿no? Mudini, usted lo lee con solo tocarlo.
Muy bien, empiezo a creer. ¿Está para otra, Mudini? Para Julio Cortázar. Escribió un choclo este. Se dice que Rayuela es una novela de época por sus referencias culturales. ¿Cree usted que puede escribirse una Rayuela moderna? ¿Qué busca? Está preparado para todo, Mudini. Dice que no. Muy bien, muy bien. ¿Se tiene que ir ya? No. ¿Un poquito más? La vamos a hacer rápida. Para Roberto Bolaño. 2666 es una obra póstuma. ¿Quedó conforme con el resultado? Pero vino con sobrepeso, Mudini. Se le caen los anillos, mala señal. Perdón, no entendí. No. Ah, no la leyó. Es eso. No la leyó. Mudini. Últimas dos. Saca cuando hay dos, Mudini, no. Para Franz Kafka. Tengo que aclarar que este es un concurso solo para habla hispana, pero igual creo que Mudini está en condiciones de responder. Para Franz Kafka. ¿Hubiese preferido que Max Brod quemara sus manuscritos? Kafka dice: Danke für den Flügel, Herr Posthumer. Y bueno, vamos a hacer la última, Mudini, porque usted se tiene que ir y a nosotros nos van a echar. Para Jorge Luis Borges. No empezó todavía. Pero Kodama murió, ¿eh? Para Jorge Luis Borges decíamos. Leyó El Aleph engordado de Pablo Cachaquian, y si lo leyó, ¿qué le pareció? ¿Le gustó? No. Gracias, Mudini, Javi Mudini, un aplauso para Javi Mudini. Gracias a todos por venir. Este fue el lanzamiento del primer concurso de Póstuma, organizado por La Máquina Eterna, La Conjura y Revista Sintopía. Muchas gracias al Museo del Libro y de la Lengua, además de todos ustedes por haber venido. Gracias a Sonia Budazzi y Agustina Pérez, y le mandamos una pronta recuperación a Ricardo Zapache. Invito a subir al escenario al resto de los Conjura, Máquina Eterna, por favor. ¿Tenemos que hacer dudas? Mercedes Llaga, Patricio Cero, Javi Mudini. ¿Bruno Dota? ¿Quiere venir Bruno Dota? Y Dota tiene que venir. Dota no quiere venir. Bruno Vecino, venga Bruno Vecino. Que falta la camarita. Tampoco quiere venir, por Dios. Estaban grabando. Es muy difícil esto. Todo grabado. Muchísimas gracias. Gracias. Las inscripciones ya están abiertas. Pueden entrar a obrapostuma.com.ar. Pero por favor, qué éxito. Arriba de Sangría.